Y hoy vamos a hablar acerca de la victoria que Jesús tuvo en la cruz. Y vamos a leer el texto de esta noche en la que vamos a meditar. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 17 y 18, dice: Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo significa Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y Jesús en medio. Vamos a ver el significado de la crucifixión para nosotros. Así que yo te invito a que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por permitir que esta noche lleguemos aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias por poder, Señor, traernos. Que tu Santo Espíritu nos toque hoy. En nombre de Jesús. Amén. Y antes de entrar al tema, yo quiero decirte algo interesante. El hecho de esta semana que esté planificado, que yo haya venido aquí como pastor, está planificado desde el año pasado para poder llegar aquí, para estar aquí contigo. Como yo dije durante la semana, Dios tiene planes, Dios tiene sueños, y las cosas que hace Dios no las hace por casualidad. Dios siempre lo hace con un propósito. Dios hace las cosas para que tú puedas entender qué es lo que quiere Dios para ti. Así que muchos estamos orando, hemos orado, seguiremos orando. Y si tú estás aquí, también eres parte de ese plan de Dios. Humanamente uno sueña, uno planifica, uno ve. Pero la Biblia dice, por ejemplo, que nuestros caminos no son como los caminos del Señor, nuestros planes no son como los planes de Dios. Así que los planes cambian del Señor. Pero si tú estás aquí, querido amigo, es porque Dios quiere que estés aquí hoy. Y yo hoy voy a hacer una invitación especial para ti. Obviamente que siempre la decisión va a estar en ti. Nadie te va a forzar. Pero creo yo de que debería ser o deberías sentirte especial, porque en una Semana Santa el Señor de alguna manera te está hablando y te está diciendo algo especial. La cruz era un pedazo de madera, una pieza que Jesús llevó y que en aquel entonces no tenía un significado más que solamente negativo. Hoy en día una cruz significa muchas cosas. Cuando uno ve una cruz, uno sabe que de repente ahí alguien falleció. Uno ve en el cementerio que significa la muerte. Otros países, por ejemplo, tienen la cruz ahí en su bandera o en su escudo. Antes algunos ejércitos llevaban la cruz como símbolo de victoria o como dar de alguna manera alguna fuerza para que puedan de repente ganar. Hay marcas de carros, hay marcas de productos que también llevan la cruz. Pero realmente, ¿qué significado tiene la cruz? Finalmente, para nosotros la cruz debe tener un significado diferente. ¿Cómo es que nosotros, para un cristiano, una cruz que para el mundo de repente, de manera general, tiene un significado negativo, puede tener un significativo de salvación, de victoria? Por eso es que vamos a ver un poquito ese significado de la cruz. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la cruz, como dije ayer, tiene un valor, un significado, tuvo un poder que realmente hizo que la historia cambiara. Ayer yo hablé y dije, por ejemplo, que cuando Jesús vino a la tierra fue un significado completo para la humanidad. El tiempo, se controla antes de Cristo y después de Cristo. La cruz de alguna manera es un significado de victoria. Ahora, ¿una victoria en qué? En el conflicto que hemos venido hablando. Tú y yo estamos en un conflicto entre el bien y el mal. Usted elige dónde estar. Yo todas estas noches, yo no he hablado de religión, yo no he hablado de iglesia. No. Yo he hablado lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que Dios es uno solo. Una sola palabra de Dios, un solo espíritu, un bautismo. Dios no muestra religiones en la palabra. Dios muestra bandos. Y para Dios, en su cosmovisión bíblica espiritual, hay dos bandos.
bueno y malo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él también de alguna manera, de manera metafórica en historias, dijo: ovejas, cabritos, camino ancho, camino angosto. Usted va a encontrar esta figura en la Biblia. Y eso también el mundo de una manera inconsciente también lo tiene. Por ejemplo, cuando usted prende el televisor, mira una película, usted va a encontrar el bueno y el malo. Ve una novela, va a encontrar ahí la mujer malvada, la que roba el esposo, la que engaña, la que hace tales cosas, con la mujer, la buenita. Ese conflicto está ahí perenne. Claro que ahí está de una manera para poder adormecernos a nosotros, para desviarnos del verdadero significado de lo que Dios quiere, de lo bueno y lo malo. Y nosotros tenemos que entender ese proceso. Nosotros, tú puedes estar en una iglesia, tú puedes ser cristiano, tú puedes decir que tienes de repente una religión, pero quizás no estás en el bando de Dios. Eso lo hemos venido diciendo todas las noches. Pero la cruz, o sea, la muerte de Cristo Jesús, nos da un punto decisivo para poder ver realmente cuál es la marca, cuál es la línea entre la separación del bien y del mal. Por eso es necesario que usted conozca el significado de la cruz y del sacrificio, porque aquí nosotros podemos ver que esta es la prueba que Jesús pasó para podernos salvar. Cuando Jesús fue tentado, también te expliqué, Satanás se apareció y él en su viveza quiso decirle a Jesús: mira, yo te voy a insultar, te voy a castigar, te voy a llevar hasta la muerte más humillante en la cruz. Pero yo te quiero ahorrar el trabajo si simplemente te arrodillas. El valor del significado de pasar a la cruz era importantísimo. Y Satanás lo sabe. Por eso es que en medio de las tentaciones que Jesús tuvo, quiso de alguna manera hacer que Jesús fracase. Jesús pudo haber pasado de repente todo el proceso de cargar la cruz, de ser puesto la corona de espinas, pero en el último momento antes de morir él pudo haber dicho: mira, yo me arrepiento. Hemos hablado también en esta semana de que para tomar decisiones uno tiene que tener coraje, tiene que tener realmente fuerza de voluntad. Hoy día, por ejemplo, mi hijo de alguna manera me hizo reflexionar. Había un charco de agua que lo había ido a recoger al colegio y estábamos caminando por la pista. Le digo: hijo, vamos a tener que subir a la vereda, ¿sí? Así que le di así con mi manito, le digo: mira, él tiene 8 años, ¿sabes qué? Anda corriendo y había como medio metrito ahí para que salte el agua. Le digo: mira, vas a correr y vas a saltar para llegar al seco y seguir en la vereda. Ya papá, me dijo, comenzó a correr, y él dijo: yo voy a hacerlo. Cuando llegó al borde dijo: no lo voy a hacer, no saltó y pisó el agua. Usted puede estar decidido de hacer las cosas bien, pero cuando llega el último segundo usted se puede desanimar. Usted puede decir: sí, las cosas de Dios, sí, que esto, sí, Dios es bueno, sí, seguir a Dios es lo mejor, la religión es lo mejor, leer la Biblia es lo mejor. Pero si usted en el último minuto se arrepiente, no sirve de nada lo demás. Mi hijo corrió, tomó vuelo, miró, no sé qué cosa pasó por su cabeza, pero cuando llegó al filo dijo: no puedo, y simplemente no saltó. O sea, todo ese proceso de decir si puedo, de correr, de tomar vuelo, de dar pasos, demoró un tiempo para que en un segundo de repente mojara la zapatilla. Usted también en la vida espiritual puede hacer lo mismo. Con Jesús también iba a poder pasar lo mismo. Jesús antes de morir puede haber dicho: yo ya no aguanto más. Me duele lo que esté aquí, me duele que la gente me insulte. Y se pudo haber ido. Pero yo quiero que usted vea que como Jesús nos amaba y el sacrificio de Cristo era muy importante, Él aguantó hasta el último segundo, hasta el último minuto. Por eso es que el sacrificio necesitaba que Jesús derramara su sangre, que muriera hasta la última gota. No era una muerte cualquiera. Yo quiero que usted vaya entendiendo. Lo que Jesús pasó fue algo duro. Ahora, mira, para que usted entienda, en aquellos
días, en esos entonces de la historia, la crucifixión era el instrumento más doloroso. Porque para un romano, él andaba siempre con su espada. Matar a alguien era meterle la espada y se acababa la historia. Pero ellos querían que los delincuentes, porque la crucifixión estaba hecha por los delincuentes, sufrieran. Así que ellos pasaban la peor vergüenza cargando su cruz. Luego ellos eran crucificados y eran levantados. Mira, en aquel entonces solamente la crucifixión se hacía con pocas personas, pocos soldados, porque era algo aparentemente sencillo. En aquel entonces las cruces no medían más de 2 metros y las cruces más altas eran para personas más peligrosas, o sea, delincuentes más peligrosos. Y obviamente una cruz más alta era más pesada, porque era más peso de madera, ¿no? Y además era más humillación, porque al colgarlo estaba más alto sobre todos los demás delincuentes. Yo quiero decirte, usted me imagino que ha visto algunas imágenes, que cuando Jesús crucificado habían 3 personas, él estaba en el centro y la cruz de Jesús es un poco más alta, porque en el concepto en el cual había sido crucificado Jesús era el peor delincuente, tanto así que había sido comparado con Barrabás. ¿Usted sabe quién fue Barrabás? Barrabás era el peor asesino de aquel entonces, no era un ladrón cualquiera. Tanto así que Pilato pensó y dijo, bueno, este asesino, mucha gente lo odia, nadie lo quiere. Yo creo que si lo comparamos con Jesús, vería el rostro de Jesús era un rostro diferente. El rostro de Barrabás era un rostro de ladrón, un rostro prácticamente con que el tiempo había gastado, sentía dolor, sentía amargura, sentía enojo. El rostro de Jesús resplandecía amor, resplandecía ternura. Y Pilato dijo, bueno, yo creo en su pensamiento humano. Mire, el pensamiento humano le dijo, yo creo que la gente va a escoger que Jesús sea liberado y Barrabás se quede. Pero querido amigo, cuando Satanás se mete en el pensamiento de la persona, las cosas también no son lógicas, se vuelven ilógicas. Yo te conté algunas historias en esta semana. ¿Cómo es que a veces un padre que dice que ama a sus hijos, que hablé ayer por ejemplo, al final no amaba a sus hijos? Cuando un padre le niega cosas buenas a sus hijos. Yo he encontrado padres, yo he trabajado en colegios adventistas que tenemos, aquí en Chiclayo, en Piura y en Tumbes. Yo he encontrado tristemente padres, hijos que escuchan la palabra de Dios, van a la iglesia y Dios toca su corazón y que están en la edad y ellos reciben el llamado de Dios y ellos quieren entregar su vida a Jesús. Como son menores de edad, hay que pedir permiso a los padres. Yo no entiendo a veces cuando el padre, frente a una decisión maravillosa del sacrificio de Cristo, le dice no. Sí, lógico. Sí, lógico. Pero bueno, como te estoy diciendo, Satanás nos hace ver las cosas que deberían ser lógicas a ilógicas. Así fue con Pilato, Barrabás y Jesús. Él pensaba de que lo lógico era que la gente quisiera matar a Barrabás, pero la gente quiso matar al final a Jesús y liberaron a Barrabás. Y a veces por nuestras decisiones, mi querido amigo, nuestra familia, nosotros, los que amamos, sufren. Y lo peor es que a veces le echamos la culpa a Dios. Cuando la decisión de poder ser feliz, de poder tener toda la bendición completa de Dios está en tus manos, pero tú le dices, no. Qué triste, ¿cierto? Pero así somos los seres humanos. Y somos así porque vivimos en pecado. Mira, la cruz que Jesús pasó eran tan altas para estas criminales. Querían que estas personas sufrieran lo peor. Los clavos que se utilizaban eran solamente 3 clavos. Clavos que medían 12 centímetros. Hay personas que solamente, los varones a veces, ¿no? Solamente ven una aguja de 2 centímetros y
Están corriendo, ¿no? Yo conozco algunos. No se quieren poner ampolla ni vacuna. Vuela. Ay, ay, ay. Si hubieras vivido en el tiempo de los romanos, imagínate un clavo oxidado. Ese tiempo no había el acero, el hierro que hoy en día. Se ha oxidado 12 centímetros. Esos clavos pasaron por la mano de Jesús. Ese clavo 2 centímetros pasó por los pies de Jesús. Y bueno, sería que solamente hayan pasado. Tenían que soportar esos clavos a levantarlo el peso del cuerpo. La Biblia no muestra, pero la historia muestra que muchos de los que eran crucificados morían por ser desangrados y porque su piel se desgarraba. Tú imagínate que un clavo te soporte tus 40, 50, 70, 80 kilos. Tú ahorita quizás dices, bueno, ya pasó. Pero querido amigo, ese tipo de muerte era para ti. Esa muerte, ese peligro, ese sufrimiento era para ti. Todo lo que pasó Jesús fue una cuestión de sufrimiento que tú deberías y yo debería pasar. Pero aún así nosotros muriendo no pagamos nuestro precio. Ahora, ¿cuál es la razón verdadera por la que Jesús murió? Porque Jesús murió rápido. Jesús no murió lentamente como morían los normales, que eran crucificados. Normalmente pasaban 3, 4 días, 5 días el más fuerte y moría por el frío, colgándose ahí desangrado. Jesús murió en horas. ¿Sabes por qué Jesús murió? Jesús murió porque Él llevaba un dolor espiritual. Jesús no murió específicamente por los dolores físicos. Sí le dolía, sí sangraba. Pero Jesús murió porque estaba llevando un peso espiritual. Jesús murió porque la palabra de Dios dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. En aquel entonces la gente decía que los que eran crucificados eran malditos. En otras palabras, olvidados por Dios. Yo pregunto, ¿Jesús había sido olvidado por Dios? Obviamente que no. Más bien estaba cumpliendo el mandato de Dios. Y era maldito, ¿sabes por qué? Miren lo que dice Corintios, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia en él. Jesús no tenía pecado. Jesús no tenía razón para morir. Jesús no tenía motivo por qué estar sufriendo. Pero Él llevó y fue colgado con nuestros pecados. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros que se había hecho maldición. En otras palabras, Jesús estando colgado, siendo perfecto, y tu pecado pasando a Jesús, Él se convirtió en maldición. No porque Él había hecho algo malo, sino por ti. La cruz fue hecho para que las personas pudieran ser castigadas. Ahora, mi querido amigo, la promesa que Dios nos hizo con Adán y Eva fue cumplido ahí. Dijo que el enemigo iba a ser golpeado, pero que ese hijo que iba a nacer de Adán y Eva, prácticamente el enemigo iba a tratar de destruirlo. Se cumplió. Pero ¿sabes qué? Jesús venció, porque Jesús no se quedó ahí. Yo en esta noche quiero decirte algo. Jesús no renunció a ti. Jesús se quedó colgado. Y eso lo vemos en la historia de los 2 ladrones que estaban al costado. Cuando uno le dice, oye, tú sálvate y todo. Y cuando el otro se da cuenta, le dice, mira, él no tiene por qué estar aquí. Esos 2 que estaban ahí dijo, nosotros sí tenemos razón. Pero él estaba ahí. Estaba ahí por tu pecado. Estaba ahí por tus consecuencias, por tu dureza, por tu terquedad. Para que tú puedas entender, yo quiero contar una pequeña historia. En un colegio había un maestro
o no había maestro que pueda soportar un salón. Un salón terrible. Era un salón del 5º año, ya estaban para graduarse, los más grandes. Un salón medio relajado, había muchachos que se dedicaban a cosas malas. El último profesor había renunciado cuando de repente llegó un profesor nuevo. Y los alumnos dijeron, otra vez otro profesor, así que igualito le vamos a hacer. Al profesor le habían contado todo lo que había pasado, todo lo que sucedía en el salón, así que se le ocurrió una idea. Él entró, pasó, y en la pizarra que estaba ahí, dijo, muy bien, yo soy el profesor tal, ustedes tienen una fama especial, pero mientras yo esté aquí vamos a poner algunas reglas, algunas normas, y las reglas las van a poner ustedes, para que no piensen que yo estoy imponiendo mis reglas. ¿Está bien? Y ellos en su palabra, ya, profesor, excelente. ¿Podemos pedir lo que quieran? Pueden pedir lo que quieran, y el que no cumple la ley, pueden ustedes mismos poner el castigo. Y pusieron ahí, muy bien, aquí, profesor, se pierde mucho las cosas. Ya, todo aquel que roba un borrador recibe tal castigo. Todo aquel que rompe el cuaderno recibe, todo el que no hace tarea recibe tal castigo. ¿Algo más? Y por ahí él dijo, profesor, aquí también se roban nuestra merienda, nuestra lonchera, lo que traemos para comer de casa. Y al final cuando se pregunta quién ha sido, nadie ha sido y a veces nos quedamos de hambre. Y sabe, por ahí como eran bromistas, dijo, eso es más importante que el borrador, que el cuaderno y eso. El que se robe la comida de alguien tiene que recibir el peor castigo. Ya, dijo, al final ustedes ponen la regla y escribió ahí, el que se roba la lonchera o la merienda de alguien tendrá castigo. ¿Y cuál será el castigo? Y ellos se miraban entre ellos, ¿qué sería lo peor? ¿Botarlo del colegio? No, ¿cómo que botarlo? Tienen que sufrir. Así que dijo, bien, que reciba 10 cinturonazos de cuero en aquel entonces, ¿no? Sin camisa, se quita la camisa, y si es mujer se quita la blusa y es mirando su espalda y le dan ahí 10 al frente del salón. Y todos gritaron, ¡ya! Y escribió el profesor, el que se coma la comida de otro, lo robe, recibirá 10 cinturonazos. ¿Y para qué? Mejoró el salón porque ya dejaron de robar, tenían miedo los castigos que estaban ahí. Comenzaron a ser más tranquilos, a hacer sus tareas. Pero un día tocaron el timbre para el recreo y uno de los alumnos dijo, ¡profesor! Alguien se ha comido mi comida. Y todos dijeron, no puede ser. Porque se acordaron que el peor castigo era para aquella persona que se comía la comida. Revisa bien. Y comenzaron a revisar. Y mira, no hay, he revisado. Y lo revisaron. Y no había. Y el profesor se tuvo que parar y dijo, muy bien. Alguien voluntariamente quiere decirnos quién ha sido. Todo el salón estaba callado. Vamos a revisar. Y comenzaron a revisar, cerraron la puerta para que nadie salga, comenzaron a revisar, mochila por mochila, escritorio por escritorio. Cuando de repente llegan al alumno que se llamaba Gustavo. Gustavo era un alumno pobre. Gustavo era un alumno flaquito, porque como era pobre no comía a veces. Su chapa era muerto, que era flaquito, pálido, así andaba. Llegan a la mochila, él estaba ahí a un lado mirando que el profesor revisara su mochila. Y encontraron una cáscara de plátano que era la comida, parte de la comida que había traído. Y el alumno que estaba mirando ahí dijo, ese plátano yo traje, eso es mío, eso es de mi lonchera, eso es de mi comida. Gustavo se comió mi comida. Y el profesor lo mira a Gustavo, le dice, Gustavo, cierto, comiste la comida de tu compañero. Gustavo, avergonzado, baja la cabeza y despacio habla y dice, sí, profesor, yo comí la comida. Y la gente comenzó a decir, ¡que le den el castigo!
que le den los 10 correazos, castíguelo, profesor. Y por ahí no faltaban esos atrevidos que decían, profesor, usted ha prometido, la ley tiene que cumplirse. Pero algunas chicas por ahí decían, pero profesor, tenga compasión, él tiene hambre, él no ha comido, mire, está flaquito. Y otros decían, no, tienen que golpearlo, tienen que sangrar. Más desquiciados decían, sangre, profesor, sangre. Y el salón se comenzó a partir en dos, parecía. El maestro tenía que cumplir la ley, estaba ahí la ley. Gustavo, ven para adelante. Así que él salió. Y todo el salón decía, bien, profesor, dele, profesor. El profesor sacó el cinturón de cuero, lo arremangó. Le dijo, Gustavo, sácate la camisa, porque así es, tienes que sacarte la camisa, tienes que agacharte, yo tengo que darte 10 correazos. Profesor, y tienen que ser fuertes, no le vaya a dar despacito. Y Gustavo comenzó a sacarse la camisa, una camisa vieja, que el cuello tan viejo estaba que estaba roto. Era pobre. Dejó su camisa costado, su cuerpo era delgadito, se veían sus costillas. Cuando él se inclinó, todos los huesitos de su columna vertebral sobresalían. Y cuando vieron la mitad del salón, comenzó ya algunos que estaban diciendo, que lo castiguen, que lo castiguen. Comenzaron a decir, no, profesor, mejor ya no, porque usted le da un correazo, lo desarma. Oh, pobrecito, él está débil, está flaco, que no sea así. Pero había un grupo todavía que decía, no, profesor, castíguelo, castíguelo. Y ahí estaba el que, él se ha comido mi comida, castíguelo. Tenía que cumplir la ley. Así que el profesor dijo, muy bien, agáchate. Agarró el cinturón de cuero y él con todas sus fuerzas levantó su mano y castigó, dio el primer chicotazo. Y cuando cayó el primer chicotazo en el cuerpito de Gustavo comenzó a temblar y rápidamente una franja roja se vio haciendo roja y media morada en su espalda. Mientras veían eso, un grupo de personas todavía estaban felices. ¡Más! ¡Faltan 9! Siempre en el mundo va a haber personas sádicas, enfermas, que les gusta sufrimiento, que les gusta el dolor. Pero ya las personas iban disminuyendo. Y decían, profesor, no va a aguantar. Si así está con el primero, ¿cómo terminará con los otros 9? Pero la presión y la ley que decía, tiene que recibir 10 latigazos. Así que comenzó a darle otro más. Y el cuerpito de Gustavo seguía temblando. Otro latigazo más. Y una lágrima comenzó a salir de los ojos de Gustavo. Cuarto latigazo y comenzó a levantar su mano y dio con todo el latigazo. Esta vez Gustavo no aguantó, se cayó al suelo por tanto dolor. El salón, cierta parte del salón quedó en silencio. Las chicas estaban llorando ahí, profesor, ya no siga, pobrecito, lo va a matar. Pero había un grupo todavía que decía, profesor, siga dándole. Faltan todavía 6 latigazos. Y el profesor, con el dolor de su corazón, dijo, Gustavo, levántate, tienes que seguir aguantando. Ya las franjas no eran solamente franjas rojas. Parte de esas heridas se habían abierto, estaba sangrando. Cuando el profesor levanta otra vez la correa y quiere comenzar a dar a alguien, por ahí dijo, ¡alto, profesor! Era el muchacho que era dueño de la comida. Ya no castiguen más a Gustavo. Y sus compañeros que estaban ahí, pero no podemos perdonar a Gustavo, porque si alguien perdona lo que hizo Gustavo, mañana se pierden las cosas y esta ley no vale. Los 10 latigazos se tienen que dar. ¿Y sabes qué sucedió? Ese muchacho que vio que le habían robado su comida, que vio que Gustavo había recibido 4 latigazos, dijo, yo voy a recibir los demás latigazos.
Así que él salió, se fue quitando la camisa. Ahí estaba Gustavo, lo agarró, lo abrazó. Dijo, yo te perdono, pero alguien tiene que seguir recibiendo los latigazos. Fue, lo sentó, estaba ahí llorando, pobre Gustavo, su cuerpo temblaba por el dolor. La silla estaba ensangrentada. Y comenzó el amigo a agacharse y dijo, profesor, siga usted, faltan 6 latigazos. Y el profesor tiró los 6 latigazos más. Cuando terminó de tirar los 6 latigazos y cumplieron los 10 latigazos, Gustavo fue corriendo y abrazó a su amigo. Le dijo, gracias. ¿Sabes? Gustavo no iba a aguantar los 10 latigazos, sino es porque alguien se puso en su lugar. La historia que te cuento es lo que pasó con tu vida espiritual. Tú ni siquiera estás en la condición de poder recibir la consecuencia del pecado. ¿Sabes por qué? Porque tú por las noches lloras, sufres, te preguntas, ¿por qué me tocó esto a mí, Dios? Pecado. Y lo peor es que, bueno, en vez de seguir a Dios, tú te alejas más de Dios. Siguen los vicios. Piensas que tú puedes solucionarlo. Y los latigazos siguen cayendo y cayendo y cayendo. Y tu cuerpo no lo puede aguantar. Tu familia no lo puede aguantar. Tu vida y tus sueños, en vez de avanzar, de crecer, se comienzan a desmoronar. Por eso es que tu vida, como está lejos de Dios, prácticamente no tiene a dónde ir, no van a llegar. En vez de subir, en vez de crecer, se derrumban. Necesitas aceptar que Cristo Jesús, el único, no el pastor, no una religión, no una iglesia, sino Jesús. Y para eso tienes que aceptar a Jesús, para que Él pueda recibir y pueda ayudarte, porque Él ya pagó todo. Me entristece saber cuando un alcohólico dice, yo sí puedo controlarlo. Usted no puede controlarlo. Me entristece saber cuando dice, sí, mi familia, bueno, mi familia es así porque las familias son así. Yo me estoy divorciando porque las demás también se divorcian. Mis hijos, bueno, son así porque los demás también son así. No, eso no es plan de Dios, eso es derrota. Lo que Dios quiere hacer es que todo para ti sea una bendición, pero cuando tú decidas entregarle su vida a Él, porque Él ya pagó todo, Él ya sufrió todo. Jesús nunca va a renunciar ni ha renunciado por ti. No ha renunciado cuando estaba colgado en la cruz, menos ahora. Por eso la pregunta que esta noche una vez más yo quiero hacerte es, ¿cuán dispuesto estás tú a entregar tu vida a Dios? Yo no te conozco, es cierto. Yo no sé quién eres. Que es más, de repente ni tu nombre sé. Pero Dios sí conoce tu vida. Y Dios sabe que tú lo necesitas. Dios sabe que necesitas vivir y entregar tu vida a Él. Y no mañana, no el otro mes, no después, sino hoy. Yo les digo a los hermanos, a veces cuando yo hablo con las personas, digo, yo tengo 15 iglesias. De las 15 iglesias yo pude haber organizado, planificado, soñado estar en otra iglesia. Es más, por las lluvias yo pude haber planificado, cambiado de repente el plan. Pero yo creo que Dios, en su inmensidad, en su sabiduría, ha permitido que estemos aquí, tú y yo trayendo la invitación de Jesús, la invitación de Dios para ti, y Dios trayéndote a ti. Pero siempre es la decisión tuya, no es mía. Este sábado queremos terminar con el compromiso de amor que tú tienes que demostrar con Jesús, que es el bautismo, no hay otra cosa. Si hubiera otra cosa para que usted demostrara el amor con Jesús, yo le diría, mira, hay otra alternativa, pero solamente hay una salida para poder entregar tu vida a Jesús. Para Jesús la única salida para liberar al hombre era morir en la cruz, no había otra.
Y para el ser humano, para entregar su corazón a Jesús, solamente tiene una sola salida, que es entregar su vida a Jesús por el bautismo. No hay otra. Y usted tiene que decidir. Les conté ayer que antes de venir, un hermano en Íllimo me llamó: pastor, tenemos 2 candidatos. Hoy al despertar, como a las 9 más o menos, después de dejar a mi hijo en el colegio, al regresar me escribió una hermana de sala, me dijo: pastor, yo también me voy a bautizar. Y así personas se van sumando, tomando su decisión. La pregunta es: ¿habrá alguien aquí en San Carrasco que también necesite entregar su vida al Señor? Yo sé que sí, porque si no el Señor no me hubiera traído, porque si no el Señor me hubiera llevado a otro lado. Pero yo estoy aquí y tú estás aquí. Pero la decisión siempre va a ser tuya. Esta noche, mientras tú y yo reflexionamos en la canción que dice que no hay mejor lugar en el mundo que estar a los pies de Jesús. Si tú sientes que Dios, no mi voz, no mis palabras, si tú sientes que Dios te habla y te dice: este es tu momento, y tú de repente comienzas a luchar con esa voz: sí, pero ¿cómo estás loco? Yo no conozco mucho, no sé nada. Pero si Dios te dice: este es tu momento, ahí en tu cabeza, es porque Dios está hablándote. Y Dios está diciendo: ya llegó tu tiempo. Ya llegó tu momento. Dios conoce todo. Por eso, si tú aceptas a Jesús, si tú quieres tomar esa decisión, yo te invito a que mientras cantemos, tú te pongas en pie. Si este sábado tú quieres entregar tu vida a Jesús mediante el bautismo, si este sábado quieres comenzar una nueva vida en Cristo Jesús, no es fácil, yo sé, pero va a depender de ti.